Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es 1 de julio, primer día de mes y es primer viernes de mes. Hoy es día de la providencia divina. Pedimos a Dios su infinita providencia todos los días, pero más en este comienzo del mes. Y meditamos en el corazón de Jesús, que ya lo hemos celebrado, pues en esta invitación a los 9 primeros viernes para aquellos que hacen aquel ofrecimiento y aquella bella devoción. Hoy la iglesia nos propone el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría hoy comenzar el mes con la lectura de la palabra de Dios, hoy meditando en el corazón de Jesús en este primer viernes, un corazón que tanto ha amado a los hombres, que ha venido a redimir a los más pecadores. Y hoy la palabra nos sitúa en ello. Pidámosle al Espíritu Santo hoy su luz, como aquellos rayos de luz que se desprenden aquí atrás de la montaña, sea un rayo de luz continuo el Espíritu Santo en nuestra alma, y digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Nosotros somos pecadores como Mateo. Gracias por tu misericordia. Espíritu Santo, gracias por venir a nuestra vida en el bautismo. Enséñanos a ser dignos de tu presencia y que con la palabra cotidiana aprendamos a seguir este llamado de Jesús que hoy nos invita a ir tras sus huellas. Amén. ¿Qué dice el texto? Vuelvan a mirarlo. Mateo 9, capítulo 9, versículos 9 al 13. ¿A quién ve Jesús? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaba este personaje? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué hace él? Ahí hay unas acciones concretas. ¿Cuáles son las que hace este personaje? Ya después, ¿qué pasa? Un segundo momento del Evangelio. ¿Quiénes estaban con este personaje? ¿Qué está pasando allí? ¿Quiénes llegan? ¿Y qué preguntas se hacen? ¿Por qué se escandalizan? ¿Y cómo le responde Jesús ante tal escándalo de estos otros hombres? ¿Cuáles son las expresiones finales tan bellas de este Evangelio de hoy? Varias lecturas, verbos, actitudes de Jesús, de otros personajes, de aquel que llama a Jesús, qué es lo que hace, qué hay después de una gran celebración que pasa allí, qué expresiones radicales hoy suenan aquí duro al oído. Shema, escuchemos la voz de Jesús hoy que dice en cuanto a lo que Él ha venido y lo que Él quiere para el hombre. Después de las lecturas lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Este llamado de Mateo y de Leví siempre será como un bálsamo y una alegría muy grande al corazón de nosotros, porque es misericordia pura. Es actuar de Jesús, claro, contundente. No deja lugar a equívocos o a decir que Dios vino a condenar. Todo lo contrario. Por eso el contexto es muy bello. Ya ustedes me han escuchado hablar de Mateo y de Leví, de un evangelio más ampliado en el contexto de eso no se dio de la noche a la mañana. Es que Jesús vivía en Cafarnaúm mucho tiempo y Mateo estaba allí, y Mateo en su corazón tenía un anhelo. Jesús va leyendo ese anhelo. Y créanme que este Mateo en silencio había empezado a hacer unos movimientos de acercamiento a Jesús. Solo Jesús lo conocía. ¿Y cuáles eran esos movimientos?
de a través de un niño enviar un dinero para que Jesús y los apóstoles tuvieran para hacer buenas obras, pero había quedado como un hombre anónimo que ayudaba. Jesús sí sabía, nosotros no. Una vez que sale de pesca Mateo, regresa y Pedro estaba Pedro es el que sale de pesca, estaba furioso porque sabía que de esa pesca le iba a tener que dar una plata a ese ladrón, porque así lo llamaba Pedro a Mateo, un ladrón que hay que darle dinero, porque los alcabareros o los jefes de impuestos o los que recogían impuestos para los israelitas eran unos pecadores porque le quitaban el dinero al pueblo para dárselo a los romanos, que eran los opresores, y se quedaban con mucho dinero y seguramente cobraban más de lo que les tocaba. Y no solo eso, vivían una vida muy relajada, con muchas pasiones desordenadas, y era un ámbito que verdaderamente estaba lejos de ser el de un israelita fiel a la ley. Pero Mateo venía en su corazón, Dios venía trabajando en el corazón de Mateo. Y en algún momento entonces Pedro sabe que tiene que ir a pagarle a este hombre y Jesús le dice, dame la plata. ¿Pero qué vas a hacer? Le dice Pedro a Jesús, no, ven, dame la plata. Y entonces Jesús se acerca a Mateo un día y le dice, pago por tantos cestos de peces que ha tomado Simón de Jonás en el lago. Y entonces Mateo, así como todo humildito, no sabía qué responderle a Jesús y le dijo, para el discípulo del maestro no hay tasa. Y decía Jesús, bueno, ¿cuál es la tasa? Y él dice, no hay tasa. Y entonces aquel día quedó así, después se fueron y volvieron, y Jesús ya pasó de frente delante de él, y él estaba sentado en su oficio, y le dijo contundentemente, vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme, categórico, contundente, Dios ha hablado, y Mateo ha escuchado, y responde, dice el texto, se levantó y lo siguió. Fenomenal la descripción, sin muchas cosas, ahí está clarito, se levanta y lo sigue. Ayer hablábamos del paralítico que se levantaba de su postración. Aquí Mateo se levanta de su postración, es esa mesita y ese dinerito y ese corazón que estaba puesto ahí, no porque el dinero en sí mismo sea malo, sino porque Mateo había hecho de él pues un Dios. Y sin pensar, sin acomodar las monedas, sin decirle venga cuídeme que me voy, nada, se para y sigue a Jesús, radical. Hoy entonces es categórico. Ese es el primer momento. A mí esto me genera una alegría muy grande, no sé a ustedes hoy en esta meditación de la palabra. Jesús nos lleva en cuenta como una hoja de vida, venga, miremos este es un pecador porque hizo esto y esto y esto y esto. Dios sabe lo que uno ha hecho y lo que no ha hecho. No lleva esas cuentas. Lo que quiere es que que no ha vivido en su presencia, lo conozca. Y cuando lo conozca, se enamore de esa propuesta generosa de un Dios que viene a rescatar y a sanar. Esa es la página gloriosa, maravillosa, grandilocuente que nos da hoy la palabra de Dios. Es una misericordia impresionante. Pero hay un hombre que venía preparando el corazón. Dios va haciendo, Dios va tocando y sabe dónde tocar el corazón para aquellos que están muy aferrados a muchas cosas que han sido idolatrías y que han traído muerte. Mateo se levantó y lo siguió, es claro. Usted y yo hoy, como Mateo, ¿de qué nos tenemos que levantar para poder seguirlo? Es claro hoy la meditación. ¿De qué nos tenemos que levantar? Como ayer también lo meditábamos. Palabras insiste de una o de otra forma. Dios está ahí, a usted y a mí como Mateo lo hemos visto pasar. Y sabemos que nuestra alegría está en Él, pero a veces como que nos detenemos. Pero hoy viene Dios a decirme, venga, sígueme. Ven, sígueme. ¿Cómo le responde usted? ¿Como Mateo? ¿Cómo respondo yo hoy? ¿Como Mateo? ¿O sigo postrado, sentadito en mi mesita de impuestos? Llamemos mesita de impuestos a muchas cosas cotidianas que a veces no nos dejan ir al encuentro con Dios. Se levantó y lo siguió. Y viene un segundo momento del Evangelio, es que están en la fiesta de la regeneración. No es una fiesta a la manera de muchas fiestas de hoy que son de degeneración.
y que son sin límites y que son de probar de todo. No, esta es una fiesta. El hombre puede tener fiestas, bueno, es que no vamos a satanizarlo todo. El hombre puede tener alegría. Esta es la alegría que le gusta a Dios, esta alegría de compartir, de vivir sanamente, de este Mateo que fue pecador, que quiere invitar a los de él, que también son pecadores, a que conozcan una nueva forma de vida, a que conozcan una versión de Dios que no la daban ni los fariseos, ni los letrados, ni los escriban, porque los denigraban de ellos, los juzgaban de frente y no les daban ni siquiera un lugarcito de arrepentimiento. Esta es la fiesta de la regeneración, no la fiesta de la destrucción ni de la muerte. Yo los invito hoy a que comprendamos esta expresión, es la fiesta de la regeneración del apóstol Mateo. Él llegó a ser apóstol, imagínense ustedes, nada más ni nada menos. Esa hoja de vida de los apóstoles de Jesús tiene de todo. Es muy grande el salto de fe que da Mateo. Y esa alegría de esta fiesta no era para vivirlas como en otra época con perdición. No, es una alegría de sentarse a la mesa con Jesús y tener un banquete distinto a los banquetes que tuvo antes. Esta fiesta de regeneración ustedes y yo la tenemos en la Eucaristía, que es el gran banquete. Nos sentamos a la mesa con Jesús, Él se nos da como alimento. Si pudiéramos comprender la grandeza de esta fiesta de la Eucaristía. Mateo lo supo, esta era una fiesta de encuentro con Dios. Y a los otros, seguramente el fulano de tal pecaba de tal manera. Estos amigos de Mateo no eran una maravilla que digamos, pero se sentaron con Jesús y vieron otra propuesta de Jesús que le explica a aquellos que pasaron por allá, porque llegaron unos fariseos como a asomarse, a ver, ahí como a fisgonear. Y cuando Jesús los ve, y que porque estos le dicen a los discípulos, ¿cómo es que tu maestro come con estos pecadores? Jesús radicalmente dice, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. ¡Qué maravilla! Esa es la expresión de Jesús. La iglesia no es solo una comunidad de santos ya establecidos, sino que es un hospital de pecadores, donde nos vamos sanando en Jesús, donde hay cabida, donde hay apertura para aquel que tiene buena voluntad y quiere sanarse en Jesús. Mateo tuvo buena voluntad, se levantó y lo siguió. No volvió atrás a su pecado. No. Dijo sí radical, tuvo una fiesta con los que estaban en el mundo con él. Les dijo, vean, si ustedes quieren ser felices, palabras más, palabras menos, vengan, que aquí está. Este hombre es Dios, este hombre es la regeneración de mi vida. Este hombre sigo, y lo sigo como más que discípulo apóstol, porque me ha sanado totalmente. Entonces, por eso Jesús les dice, bueno, miren, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Amós, el profeta, capítulo 6, versículo 6, ya inclusive ya hacía un llamado a esta misericordia. Mucho culto y mucho sacrificio y muchas cosas religiosas, pero ¿y el corazón qué? Jesús viene a sanar el corazón. Jesús viene a mostrar, el profeta no Amós sino Oseas, capítulo 6, versículo 6, ya decía aquello. Y es lo que Jesús quiere definitivamente. Es una apertura, porque ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Los justos ya sabemos que van en camino de Dios, porque se ajustan a los criterios de Él. En cambio, los pecadores andan en muerte, y Dios no quiere que nadie se muera. Estamos hablando de la muerte del corazón y del alma, que también la meditábamos ayer. Este evangelio es una maravilla para que ustedes y yo podamos contemplar hoy esta misericordia de Dios. Uno de los suyos, apóstoles de la iglesia, vivía metido en muchas cuestiones que mataban su alma. Y cuando apareció Jesús y se le atravesó por el frente y lo llamó, no lo dudó. Vino a seguirlo radicalmente. Y esto le enseñó a los apóstoles también a no juzgar, porque Pedro y los otros veían a ese Mateo y decían, este es mucho ladrón, sobre todo Pedro. Entonces Jesús le tiene que decir a Pedro, ¿tú sabías esos regalos, esos óbolos, esas donaciones que nos hacían y venía un niño y las entregaba? ¿Quién era? Pues era Mateo. Y dice Pedro, uy, ¿quién iba a pensar que este ladrón, ¿quién iba a pensar que este Mateo era el que estaba haciendo eso? A veces nosotros también hacemos muchos juicios y no vemos que hay mucha gente que el mundo señala como mala, que está tratando de regenerarse
y que hacen el bien y que de esa forma tratan de acercarse a Jesús, y Jesús en algún momento contundente les dice como a Mateo, sígueme. A ustedes y a mí hoy, contundentemente, cada quien conoce su vida, Jesús pasa hoy por mi vida a través de la palabra y nos dice, sígueme. Está en usted y en mí responder y valorar que Él no viene a llamar a los justos, Él viene a llamar a los pecadores, y yo soy pecador y necesito de Él. Yo creo que usted necesita de Jesús. Por eso miramos la palabra cotidianamente, por eso comprendemos hoy aquello de misericordia quiero y no sacrificios, y aquello de no he venido a salvar a los justos sino a los pecadores. Abramos hoy el corazón. Se levantó y lo siguió. Que esta palabra sea eso, un actuar, levantarse y seguirlo, no mirar hacia atrás, y tener hoy una fiesta de la regeneración de su alma y de mi alma. Ya la hemos vivido en el bautismo, hemos vivido momentos de la regeneración que nos da la penitencia y el sacramento del perdón, que también lo mencionábamos ayer, y ahí sí que se vive una gran fiesta de la regeneración, pero se celebra en una plenitud en la Eucaristía. Que podamos hoy tener esta fiesta, esta plenitud de este llamado del buen Jesús, que ha venido no a tomar hojas de vida de perfectos, sino a sacar de aquella muerte a los que están postrados. Meditemos entonces hoy en nuestro corazón la misericordia de Dios. Meditemos la vocación. Este es un texto vocacional. Jesús lo llama a usted y me sigue llamando a mí. Entonces, a veces pensamos que la vocación es solo de sacerdotes. ¿Será que usted piensa eso? ¿O comprende que usted, casado, hombre o mujer, padre de familia, madre de familia, trabajador, no es llamado por Dios? Claro que es llamado por Dios. ¿Para qué lo llama Dios? Piense, ¿para qué lo ha llamado Dios? ¿Para qué lo llama el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo? Lo ha llamado el Padre a la vida. ¿Qué gestos de misericordia ha tenido Dios con usted? Así como Mateo, que le perdonó muchas cosas, ¿qué ha perdonado Dios? Y que tengo que tener un corazón agradecido y decir, uy, es que Dios me ha perdonado muchas, estas y estas situaciones. ¿Qué situaciones también generan en nosotros? ¿Qué consecuencias tiene este llamado de Dios? ¿A qué me someto y qué quiero cambiar? ¿Y cómo voy a celebrar la fiesta, la regeneración cotidiana en Jesús? ¿Y cómo es mi participación en la Eucaristía? Preguntémonos todo aquello también. Que esa sea pues también parte de la meditación y la acción, que la he juntado hoy con la meditación. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra que viene a nuestra vida para mostrarnos cómo actúas tú. Tú no juzgas, tú vienes a levantar, a regenerar y a dar nuevas oportunidades todos los días. Mateo te siguió, se levantó y te siguió hoy, Señor Jesús, que esta palabra me motiva a pedir perdón, a reconocer que he pecado, pero con tu llamado yo hoy me levanto y te sigo. Repítanle, hermanos, ahí en el corazón, yo hoy, Señor Jesús, me levanto y te sigo. Digamos juntos, yo hoy dejo el mostrador de los impuestos. Cada uno dirá, yo hoy dejo. ¿Qué deja? Dejamos tantas cosas, Señor, porque hemos idolatrado realidades y solo tú eres nuestro único Dios y Señor. Hoy sentimos este llamado con un palpitar del corazón. Mateo se alegró porque otros denigraban de él, otros lo juzgaban, y Dios en persona apareció y no lo juzgó, lo levantó. Enséñanos hoy, Señor, a ver que la iglesia no es esta, la perfección de unos hombres y mujeres separadas con una hoja de vida perfecta, sino un hospital de pecadores, donde has venido a llamar a los enfermos, a los que necesitan curación. Yo hoy necesito curación. Cada uno de nosotros necesitamos curación. Te entregamos las dolencias del alma, las transgresiones y todo aquello que nos ha separado de ti, para hoy levantarnos y seguirte y tener la gran fiesta de la regeneración total de nuestras vidas en tu presencia. Amén. La acción de alguna forma ya la he dicho en la meditación, de cómo vamos a mirar esta misericordia que Dios ha tenido con nosotros, concreta, casos donde usted no dice, uy, es que Dios definitivamente
ha tenido mucha misericordia conmigo por esto y esto y esto. ¿Cómo voy a pagarle al Señor? En el buen sentido, ¿qué consecuencias trae esta vocación y este llamado de Dios? ¿Cómo voy a seguir mirando que la vocación no es solo para los religiosos, sino para todos? ¿Cómo voy a poder decirle al Señor que me voy a levantar de esto? Dios me da la fuerza para levantarme. Póngale nombre concreto. Me voy a levantar de esto y voy a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Esa sea la situación. Gracias por la participación, gracias por toda este compartir en este día, que nuestra conversión sea como estos rayos de sol, donde Dios entra con fuerza, así le pasó a Mateo en su vida, y que Él entre e ilumine todo nuestro ser. Gracias por los comentarios ahí en el chat y el lugar desde donde escriben, por toda esta participación que hace que todos pongamos el eco de la palabra cotidiana. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios.